Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, yo creo que ya los saludé a la mayoría personalmente, pero si no, un gusto enorme poder ver tantas caras conocidas, tantas caras nuevas, tantas caras que a veces me escriben por Instagram o por WhatsApp y los reconozco, me acuerdo los nombres, así que un gusto enorme, una alegría ver a tanta gente para hablar de un tema. Va a ser una conferencia cortita porque ya están todos cansados. Y Yolanda me dijo, habla Nicolás Márquez, habla Miklos, hay que bajarle un poquito el nivel, si no a la gente le da un ataque al corazón. Así que aquí estoy, especialmente para explicar una problemática que a ustedes aquí en México les toca de lleno, algo muy grave realmente. Y ciertamente que ustedes cuando ya mencione de qué se trata van a entender la gravedad de esto. Pero voy a explicar cómo esto se enmarca dentro de lo que podríamos llamar una revolución cultural por tratar de destruir nuestra cultura, nuestra civilización, nuestras familias. Que hoy en día el ataque más grande a la iglesia, el ataque más grande al cristianismo, el ataque más grande a las familias es el mismo. Se enmarca dentro del mismo proyecto ideológico y que apunta a cambiarle el modo de pensar a las personas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estos ideólogos que apuntan a cambiar el modo de pensar a las personas, ellos dicen, Pablo ya tiene su modo de pensar, ya es un caso perdido, ¿no? Lo mejor que podemos hacer con él es silenciarlo, cancelarlo, meterlo a la cárcel, si pudiesen me meterían. Lo mismo harían con muchos de ustedes que ya tienen su pensamiento formado y tienen ideas claras, o al menos buscan formarse y entender. Pero el problema son los niños. El problema son los niños porque los niños están en un proceso de crecimiento, no solamente físico, sino también intelectual. Y cuando a un niño yo tengo la oportunidad de adoctrinarlo, no de educarlo, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la educación. ¿Qué es la educación? Educar viene del latín, que significa sacar de ahí todo ese potencial y hacer que se cumpla. Por eso la educación es propiamente una guía. Voy guiando al niño en el descubrimiento de la realidad, voy guiando al niño con respecto a su conducta, voy guiando al niño con respecto a cómo debe manejar sus emociones, cómo debe manejar el propio control personal. Voy manejando al niño para que ese niño sea educado. Un niño educado es un niño al cual sus padres, por ejemplo, la familia, ha sabido aprovechar todas esas capacidades que ese niño tiene para ser una mejor persona y poder llegar a un ideal. Y todos nosotros, obviamente, si queremos ser buenas personas, tenemos que trabajar hacia ese ideal. Pero el problema con los niños es que el niño va formando conceptos, va formando categorías de la realidad, va entendiendo de a poquito qué significa vivir en este mundo, qué es la realidad, qué es ese entramado de relaciones sociales en el cual nosotros vivimos. Porque aquí no hay ningún Tarzán, ¿no? La historia de Tarzán es una historia imposible porque una persona sin ese proceso de sociabilización, sin ese proceso de maduración y de crecimiento, nunca llegaría a ser una persona humana completa. Necesitamos de ese entorno social. Pero aquí hay un problema, porque los ideólogos del género nos dicen que es esa sociedad la que nos oprime y es esa sociedad la que nos obliga a ser de una manera determinada. Incluso la que nos obliga a tener un cuerpo determinado. Miren qué locura. Cuando los principios de la educación verdadera son totalmente opuestos, nosotros vamos a emplear todo ese potencial que tiene el niño y a partir de ahí lo vamos a ayudar a crecer, a madurar, a ser una persona que tenga un cierto nivel intelectual, una persona que pueda hablar, que pueda comunicarse. No es que le estamos imponiendo algo,
Porque si la sociedad pudiese imponerle algo a un niño y todo fuese imposición social, entonces a usted, a sus hijos, los podrían hacer volar. Pero ¿por qué no se puede hacer volar a un niño? Porque no tiene alas. Es decir, ese niño está condicionado biológicamente a ciertas cosas. Y para lo que el niño no está condicionado, es imposible pretender que un manzano de peras, no se puede. Y el problema que estamos viendo entonces es cómo estos ideólogos buscan transformar el modo de pensar de los niños para destruir esa conexión que un niño tiene naturalmente con la realidad. ¿Y cómo lo hacen a eso? Por medio de ciertos conceptos que son peligrosísimos, que son falsos. El más común hoy en día, negar, y que va en línea con lo que decía Miklos, negar que somos personas humanas. Ya no somos personas, porque eso es una imposición social. Cada uno debe decidir por medio de su autopercepción ser lo que quiera ser. Y entonces se le dice a ese niño, tú si quieres, puedes transformarte en un mono. Si tú eres varón, no tienes que ser varón, es una imposición social de la cual te tienes que liberar. ¿Y cómo te vas a liberar de eso? Por medio de tratamientos hormonales, por medio de cirugías, de operaciones. Te vamos a transformar tu cuerpo y ahí serás feliz de verdad. Y ahí hay, bueno, en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado hablo bien de todo ese negocio que hay detrás, que es tremendo. Pero muchas gracias. Ahí obviamente en mi canal de YouTube van a encontrar mucho más información sobre esto y los cursos. Pero hay un tema, y yo le voy a pedir si usted me puede prestar el libro Las Mentiras. Muchas gracias. Se lo dedico después en agradecimiento. Ya se lo dediqué. Hay una sección aquí en este libro que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy en día. Hace unos días, una avispa se metió en el Senado de México para picar el cerebro de sus niños e infectarlos con un veneno mortal. Y ese veneno mortal que este señor Samuel fue a presentar en un tono burlesco, vestido de obispo, de arzobispo, nos vino a hablar de discursos de odio. Discursos de odio. Miren qué peligroso lo que está ocurriendo hoy en día en México. Hoy en día en México se está criminalizando el pensamiento. Se está psicologizando el pensamiento. ¿Qué significa psicologizar el pensamiento? Significa que cuando tengo que cancelar a la realidad, cuando tengo que eliminar ciertos conceptos como madre, como padre, como familia, básicamente lo que tengo que decir es que el poseer esos conceptos te hace ser una persona con alguna patología mental. Y es por eso que entonces han surgido nuevas palabras o nociones para tratar de clasificar a personas que, por ejemplo, científicamente explican la realidad de la homosexualidad, la realidad de la transexualidad, la realidad del lesbianismo. ¿Y qué nombre se les da? Es una persona que sufre o padece de homofobia, una persona que padece de transfobia, una persona que padece de lesbofobia, una persona que padece de gordofobia. Han surgido una serie de palabras que apuntan a esa supuesta patologización. Y luego, aquí viene la gran paradoja. Por un lado te dicen que sos un enfermo mental, pero por otro lado te quieren criminalizar por ser un enfermo mental. Miren qué contradicción. Porque si una persona padeciese un problema mental que lo lleva a ser homofóbico, transfóbico, ¿por qué criminalizarlo entonces? Es criminalizar una enfermedad. Y ahí se muestran las grandes contradicciones de toda ideología. Toda ideología, como no tiene fundamento en la realidad, siempre, sí o sí, termina cayendo en una contradicción interna. Y entonces, cuando ustedes tengan que discernir una postura, lo primero que tienen que hacer, porque mucha gente me dice, pero yo, por ejemplo, no conozco mucho de ese tema,
¿cómo yo darme cuenta si me quieren engañar o no me quieren engañar? Y yo les digo, tienen que buscar si hay contradicciones internas en ese mensaje. Si hay contradicciones internas, ya está. Eso es una ideología y es una mentira. Entonces, por ejemplo, una gran contradicción de la ideología de género es, por un lado, negar la realidad biológica de la persona. No, la biología es imposición machista. La biología es una imposición social. Nadie es hombre, nadie nace mujer. Tenemos que liberarnos de eso y a cambio te ofrecen la identidad de género, pero en cuanto una persona dice me autopercibo como no binario, inmediatamente buscan darle una cierta fundamentación biológica. No, porque está el gen homosexual. Pero si ustedes me acaban de decir que la biología no condiciona, ¿por qué buscan justificarlo? O inmediatamente comienzan a sacar supuestos estudios, que son todos falsos, mostrando cómo el cerebro de un transexual es distinto que el de una persona normal, dicen ellos. Hasta ellos mismos caen en la trampa. Primero, no hay diferencia, eso es gran mentira. Pero claro, una persona que no conozca de neurobiología la puede engañar. Pero entonces a una persona que no conoce de neurobiología, ¿cómo se va a dar cuenta de que eso es un engaño? Porque hace 5 minutos te estaban diciendo que no existe la fundamentación biológica, pero luego van y te dan una fundamentación biológica para lo que quieren imponerte. Contradicción, una gran contradicción. Y aquí hay un libro que salió publicado hace unos años por una profesora de la Universidad de Harvard. Ella se llama Shoshana Zuboff. Y el libro se llama en español es La era del capitalismo de la vigilancia. Es un libro muy interesante porque habla cómo las grandes compañías tecnológicas hoy en día ejercen un nivel de vigilancia y de control nunca visto ni imaginado en la historia de la humanidad. Nos pueden vigilar por medio de nuestros celulares, por medio de nuestra conducta en Internet, la conducta en las redes sociales, por medio del reconocimiento facial. Pero aquí voy a esto. Ella, entrevistando a ejecutivos de grandes compañías tecnológicas, le revelaron algo muy interesante. Sí, toda la información que yo pueda tener de ustedes es muy importante desde el punto de vista comercial, porque, por ejemplo, si hay una señora ya que necesita comprar un pasaje a Monterrey, yo sé ya eso y puedo bombardear sus redes sociales, puedo entrar en su computadora y va a aparecer en todas las páginas web ofertas para ir con Volaris o con Aeroméxico, con lo que sea, y yo saco un rédito muy grande por venderle ese producto. Y la persona dice, pero ¿cómo sabían que yo tenía que ir a Monterrey? Y porque tienen 10.000 maneras de saberlo. Porque te escuchan en el celular, porque hiciste una búsqueda, porque tienes un pariente en Monterrey y ellos lo saben porque son amigos en Facebook y te comienzan a bombardear. Eso es la capitalización del conocimiento para poder entonces ofrecerlo en el mercado. Pero no voy a eso yo. Hay algo mucho más peligroso que eso, que es el hecho de que estas compañías tecnológicas hoy en día, aparte de tener todo un sistema de vigilancia y de control que mientras tengamos tecnología en nuestra casa ha penetrado y mientras más tecnología tengamos es peor el nivel de control y vigilancia, pero el problema es que hoy en día el objetivo que ellos tienen no es tanto comercial sino ideológico. ¿Qué es lo que dice ahí? El objetivo en todo lo que hacemos es cambiar la conducta real de las personas y cambiarla a gran escala. Queremos cambiar la conducta de las personas. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace especialmente por las redes sociales. Eso se hace especialmente por aplicaciones tales como TikTok y como Instagram. Son las dos redes sociales en las cuales se ha verificado el mayor impacto en adolescentes y niños. Yo en este momento estoy escribiendo un libro. Si ustedes ven, y les voy a hacer un anuncio que aquí nadie sabe, pero para darles la noticia, en la última página de mi libro 249 hay una frase
página 249, que está marcada en negrita. Esa frase, la van a encontrar ahí en el penúltimo párrafo, habla de cómo los medios de comunicación están tratando de cambiar el pensamiento de las personas y dice nuevamente, por eso nuevamente hay que apagar el televisor y prender el cerebro. Bueno, yo estoy escribiendo un libro, una editorial muy grande me contactó porque leyeron este libro y les gustó mucho y me dijeron, no puede dejar ese libro así como lo dejó, hay que continuarlo. Y especialmente esa frase les impactó mucho y seguro que a muchos de ustedes también les habrá impactado. Hay que apagar el televisor o hay que apagar el celular y prender el cerebro. ¿Y cuál es la idea de fondo de este libro que estoy escribiendo ahora y va a salir el año que viene? La idea de fondo es que por medio de las redes sociales hay una manipulación muy grande y a gran escala para cambiar el pensamiento de los niños y los jóvenes. Y esto es algo real. Esto no es simplemente una hipótesis o un planteo. Esto es algo que ya se está demostrando, por ejemplo, en la transformación del cerebro de niños y jóvenes. Por medio de resonancias magnéticas, en este momento nosotros podemos ver cómo hay cambios cerebrales a grandes escalas y cómo ciertas funciones cerebrales se están atrofiando. Atento con eso. Hay ciertas funciones cerebrales de niños y jóvenes que se están atrofiando por el uso de Instagram y de TikTok. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene esto? Especialmente para niñas, también para varones, pero para niñas a más escala. Depresión, una conducta depresiva muy alta, el narcisismo, incluso en muchos casos, lamentablemente, el intento de suicidio, problemas relacionados a trastornos alimenticios, porque una niña, hay algo en la psicología que es interesante plantearlo en las redes sociales, la comparación social ascendente. ¿Han escuchado ustedes hablar de ese término? Bueno, en psicología, ¿qué significa la comparación social ascendente? Que cuando ustedes van a Instagram, por ejemplo, y ven a Messi, por decir o a Chicharito, estamos en México, ven a Chicharito hacer una jugada y hace un gol, un joven que juega al fútbol se va a comparar con Chicharito o va a ver a Neymar y va a comenzar a tratar de imitarlo para llegar a ser así. Nadie se compara para abajo. Nadie va a ver un partido de fútbol donde uno es más malo que el otro. Nos llama la atención. La comparación social siempre es hacia alguien que está más arriba. Eso es un mecanismo natural. El problema con las redes sociales es que este mecanismo de comparación social ascendente lo que hace es llevarlo a otro nivel que hace sentir mal a la persona. ¿Por qué? Porque estos influencers muchas veces presentan un mundo que es irreal, un mundo perfecto, un mundo ideal, un mundo donde yo veo al influencer que está en superhoteles y viaja y la vida es perfecta, pero es todo mentira, porque está todo hecho por un equipo de producción. Una cosa que yo he observado mucho es presentar a transexuales viviendo la supervida, como si ellos viviesen una vida increíble, cuando la realidad es que llevan una vida miserable, con solo ver, por ejemplo, las operaciones que se tienen que hacer. Con solo ver, por ejemplo, yo estudio mucho la cuestión de ideología de género y leo muchos artículos científicos y no se los muestro porque es algo muy fuerte, pero, por ejemplo, en revistas científicas de urología se publican constantemente en urología, que es sobre el tracto urinario, los problemas que tienen transexuales a los pocos meses, al año, a los 2 años de las operaciones. Cómo se tienen que rehacer sus órganos porque vienen con básicamente el órgano podrido. Así de simple. ¿Cómo puede ser una vida increíble? O casos, por ejemplo, de transexuales que se hacen su vagina artificial y resulta que a la noche se les pega y tienen que ir a un hospital para que les abran de vuelta porque es una herida abierta. Esa es la realidad. Pero a un joven, a un niño, le presentan esa idea como una vida magnífica, una persona que se descubrió a sí misma.
Una persona que logró ser quien era ella. Y eso es una mentira. Y es así como están cambiando el pensamiento de los jóvenes. Entonces, básicamente, lo que estamos viviendo hoy en día es lo que se llama, y Agustín Laje lo trata muy bien en su libro, una psicopolítica cultural. Es decir, tratar de transformar el pensamiento de las personas, pero especialmente de los niños. Y esto se ha potenciado mucho más por medio de la tecnología. Entonces, ese proceso de transformación cultural, como lo explico aquí en este libro, no se da solamente por medio de la educación. Ciertamente que la educación es uno de los pilares centrales, pero ahora, hoy en día ha entrado un nuevo jugador. Y ese nuevo jugador son las aplicaciones, son el celular, son las redes sociales. Ustedes, los que tienen hijos, ¿quisiesen conscientemente hacer de sus hijos unos inútiles? ¿Ustedes quisiesen conscientemente atrofiarle el cerebro a sus hijos? Bueno, muy bien. Si yo les digo a ustedes que está comprobado científicamente, y eso, toda esa información va a salir en mi próximo libro, está comprobado científicamente que darle el celular a un niño, de hecho, atrofia muchísimas de las funciones cerebrales que son necesarias para crecer, para madurar, para memorizar, para desarrollarse como personas. Es decir, si ustedes supiesen que va a ser una consecuencia directa atrofiarles el cerebro, ¿ustedes le darían un celular a su hijo para que se entretenga y sea la niñera? Pero sin embargo, la realidad, y esto obviamente que es por ignorancia, pero la realidad es que la mayoría de los padres en México a sus hijos les dan una tablet, les dan un celular y no saben que a sus hijos les están haciendo un daño tremendo. ¿Por qué se creen ustedes que hoy en día los jóvenes y los niños tienen graves problemas de aprendizaje? Y a mí me da lástima esos jóvenes y esos niños que no saben leer y no saben escribir y no saben hacer operaciones de matemática. Pero la razón principal es porque neurobiológicamente esos niños están condicionados y no pueden desarrollarse, no pueden. No pueden. A esos niños lo que hay que hacerles es una desintoxicación. ¿Se pueden recuperar? Sí. Y lo interesante es que la desintoxicación del cerebro, de las redes sociales y del celular es el mismo tratamiento que se hace para un adicto a la cocaína o la heroína. Es lo mismo. Porque el celular hace que nuestro cerebro secrete las mismas hormonas que secreta un drogadicto cuando se inyecta, la dopamina. Pero se hace en niveles hormonales tan altos que le realiza un daño cerebral, de hecho, que lo lleva a atrofiar. Entonces tienen que tener mucho cuidado realmente con esto. Y la psicopolítica cultural entonces aplica a transformar variables que tienen que ver con la cultura, las tradiciones religiosas, la fe de la persona, su visión del mundo, sus principios y conducta moral y el lenguaje, destruir las palabras. Hace unos días en mi canal de YouTube hablé sobre la destrucción del lenguaje. Cómo se buscan destruir palabras y conceptos para que esa persona no pueda pensar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que un joven hoy en día no tenga gran vocabulario? Que no va a poder pensar. ¿Cuál es la consecuencia de que un joven hoy en día no tenga memoria? Que no va a pensar. Porque nosotros, para poder formar oraciones, para poder elaborar un pensamiento, necesitamos tener un material. Y ese material, ¿dónde se guarda? En la memoria. Pero las redes sociales, de hecho, atrofian. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué pasa con las personas que trabajan en esas redes sociales? ¿Son conscientes ellos de eso o es una casualidad? Sí, son conscientes. Porque, de hecho, todas estas compañías, como Facebook, como Google, ahora Instagram pertenece a Facebook, a Meta, a TikTok, ellos tienen equipos de psiquiatras y tienen equipos de psicólogos trabajando e investigando los efectos de las redes sociales. Y lo interesante, miren qué criminal esto, que estos psiquiatras y psicólogos básicamente hacen un descubrimiento en el cerebro de una persona y en vez de decir no hagamos esto porque el efecto es atrofiar cierta función, lo exacerban a propósito.
Es para eso que los emplean. Y estas personas son mercenarios realmente. Son mercenarios. Nosotros muchas veces creemos que no, que porque una persona sea médico, porque tenga estudios de ciencia, porque tenga estudios de psicología, porque haya estudiado esto o aquello, esa persona no le va a hacer un mal a su paciente. Y eso es una gran mentira hoy en día. Fijémonos en la cantidad de médicos que no tienen problema en realizar un aborto, no tienen problema en matar a alguien. La cantidad de médicos que no tienen problemas en amputarle a una niña sus genitales, que no tienen problema en amputarle a un adolescente sus senos, cuando saben que le están firmando la condena de muerte. Pero lo hacen por dinero, porque no les importa, por esa visión materialista y esa visión en la cual ya el ser humano no tiene consistencia como ser humano. Eso es el peligro. Y el peligro entonces es que por medio de todo este aparato y esta estructura cultural, los ministerios de educación, los gobiernos, las redes sociales, las grandes compañías tecnológicas, todas están apuntando a deconstruir de los jóvenes y de los niños el concepto del ser humano. ¿Se entiende? Y ahí se entiende también lo que hablaba recién Miklos, el deconstruir el ser humano, porque de esa manera los jóvenes en el futuro van a aceptar muy fácilmente cualquier propuesta de transformación tecnológica del ser humano. Porque si no somos seres humanos, ¿qué problema hay que nos transformen? ¿Qué problema hay en que nos controlen la reducción de la población, por ejemplo? ¿Qué problema hay con eso si total no somos seres humanos? No estamos limitados biológicamente para algo, lo cual es una gran mentira. Y para mí, en mi opinión personal, el principal objetivo de todos estos proyectos, porque hay muchas cosas que uno dirá, puede ser así, puede ser así, pero hay algo que es bien claro. Y con esto voy a terminar. No quieren que los jóvenes y los niños aprendan a pensar. Esa es la clave. No quieren que aprendan a pensar, porque si un niño y un joven no sabe pensar, va a ser muy fácil manipularlo y meterle cualquier cosa. Va a ser muy fácil controlarlo. Y entonces ustedes como padres y como jóvenes, y aquí hay muchos adolescentes que me dan mucha alegría ver, ustedes lo que tienen que proponerse es cómo vamos a ayudar a nuestros hijos para que puedan realizarse como personas humanas, que puedan pensar, que puedan controlar sus sentimientos. Ustedes jóvenes que están aquí presentes, lo que tienen que hacer si quieren pensar es leer, lean libros, porque leer no solamente les va a dar formación, sino que también les va a hacer ejercitar sus capacidades intelectuales para poder conectar ideas, para poder pensar y darse cuenta por qué algo está bien y algo está mal. Tener criterio moral, tener criterio intelectual. Ustedes no están llamados a ser unos inútiles, por el contrario, pero los quieren inútiles. Y los jóvenes de hoy se tienen que rebelar, usar de esa tendencia a la rebelión de una manera positiva. Yo no quiero que me dominen, yo no quiero que me hagan un inútil, ¿no? Y hoy en día este ataque, obviamente, se da también por personajes como este, que básicamente quieren criminalizar al sentido común. ¿Y qué hay que hacer? No hay que quedarse callados, hay que responder a esta locura. Porque básicamente lo que este gobierno quiere hacer es dictaminar qué es lo que los padres pueden enseñarle a sus hijos. Quieren imponerles qué cosas ustedes les deberían comunicar a sus hijos. Quieren que ustedes mismos sean los agentes de esa revolución cultural. Y ustedes nunca deben ceder. Ustedes deben proteger a sus hijos. Ustedes deben hacer lo posible para que esos niños lleguen a desarrollarse como personas plenas que deben ser. Muchas gracias a todos. Para mí es una alegría enorme. Hay mucho para hablar, ciertamente, y podremos estar mucho tiempo hablando, pero a todos los que tengan la oportunidad
En el libro Atrapado en el cuerpo equivocado van a encontrar una buena fuente de información, especialmente para formarse a ustedes y a sus hijos sobre la ideología de género. Y en este libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, sobre todo este proceso de transformación cultural para realmente entender y saber posicionarse desde una postura firme e intelectual, que yo espero que también les pueda ayudar mucho en la formación de ustedes, de sus hijos y de sus familias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción, donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.